Bueno, se va a presentar una paciente femenina de 13 años de edad con antecedentes de pancreatitis con posterior colecistectomía laparoscópica el día 7 del 5 del 2020. Es derivada de otra institución por un cuadro de dolor abdominal e intolerancia oral 12 días después. Nosotros la recibimos, la paciente se encontraba en buen estado general, subictérica, presentaba un abdomen blando, depresible, doloroso, en epigastrio, en hipocondrio derecho y con Murphy positivo. Solicitamos un laboratorio donde presentaba una FAL de 218, GOT y GPT alteradas, bilirrubina de 2 y una amilasa de 933. Con este cuadro se decide una internación con diagnóstico de pancreatitis aguda, reposo oral, hidratación y analgésicos. Solicitamos una ecografía abdominal donde no se evidenciaba la vesícula biliar, se veía la vía biliar intra y extrahepática de calibre conservado, sin imágenes endoluminales en su interior, y el páncreas sin particularidades. Con estos hallazgos solicitamos una colangioresonancia donde se evidenciaba la vesícula biliar ausente, vía biliar intrahepática levemente dilatada, extrahepática de calibre conservado y páncreas sin particularidades. Con estos hallazgos se decidió conducta expectante, reposo oral y control de laboratorio al tercer día. Al tercer día, el laboratorio presentaba una FAL de 341, una GOT de 0,29, GPT de 341, la bilirrubina había descendido, una amilasa de 107 y una PCR baja. ¿Cómo continuarían? Doctor Pierini. Evidentemente que aparentemente el paciente está mejor, por lo menos desde el punto de vista del laboratorio. Siempre uno tiene que ser seguidor de la clínica, que es la que nos va dando, nos va marcando las distintas metodologías de tratamiento y de estudio. O sea que seguiría bajo observación, empezaría a dar que ingiera por boca, en principio líquido, y después vemos la tolerancia. Y dado que está mejor, no le haría ningún estudio más que la observación. Bueno, decidimos continuar con el reposo oral. Al quinto día solicitamos una tomografía para evaluación de su cuadro. Doc, ¿puede suspender el micrófono? Ahí está. Bien, continuamos con reposo oral. Al quinto día solicitamos tomografía para evaluar la evolución de su pancreatitis. La tomografía se evidenciaba vesícula biliar ausente, con leve dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, sin imágenes endoluminales en su interior y el páncreas sin particularidades. Se decide conducta expectante, ver la evolución y solicitar laboratorio control al sexto día. El laboratorio control del sexto día presentaba una FAL de 202, GOT de 0,33, GPT de 2,73, la bilirrubina seguía en descenso, amilasa de 141 y los parámetros inflamatorios bajos. La paciente en este momento venía evolucionando bien, sin dolor abdominal. Se decidió comenzar con dieta líquida, sin grasas, lo toleró muy bien. Al octavo día, por la buena tolerancia, se progresó a dieta liviana, sin grasas. Al noveno día intercurren nuevamente con dolor abdominal en epigastro e hipocondrio derecho, por lo cual se decidió repetir el laboratorio. Presentaba una FAL de 164, GOT de 259, GPT de 86, bilirrubina en los mismos parámetros y una amilasa de 1154 con PCR baja. ¿En qué piensa, doctor Pierini? Bueno, ha hecho una reagudización. Vemos, da la impresión, sigue con dolor, con molestia, y creo que le pediría una ecografía, como pensando que me imagino que es un paciente delgado por la edad, debe ser fácil de hacer, y la ecografía en muy buenas manos nos da muy buena información. Yo lo que me gustaría preguntar, a ver si se puede, ¿tenía microcálculos en la vesícula? ¿Tenía alguna enfermedad sistémica previamente este paciente de tipo hematológico o de otra característica? No tenía antecedentes. Ni hematológicos, ni oncológicos, ni de ninguna característica. Y no tomaba remedios y tampoco tenía cálculos en la vesícula.
En la colecistectomía previa, la vesícula era litiásica, según lo que sabemos, porque fue derivada de otra institución donde fue operada. Y en la ecografía, en la resonancia y en la tomografía no se evidenciaba la vesícula, digamos, biliar ni tampoco litiasis. En ninguno se veía cálculo, pero lo operaron. En ningún estudio se veía cálculo. No, Doc, esto nosotros la recibimos a la paciente ya colecistectomizada. Y pidieron información a ver qué tipo de cálculo, porque da la impresión de que puede tener, si eran calculitos chicos, puede haber alguno que esté en esa vía biliar todavía no resuelta. Claro, sí, no teníamos información del cirujano, sí lo que sabíamos que había sido colecistectomizada por un cuadro de pancreatitis previo. Por eso, por la edad del paciente, siempre es útil recabar más informaciones, porque en un paciente de esta edad nosotros vemos muy poca esta patología. Y por eso es importante a través de los padres, del informe de la anatomía patológica, tener mayor información. Es muy distinto si no tenía o qué tipo de cálculo, qué color, qué características. Son todos datos que hay que recabar porque nos van a acercar a otros diagnósticos de pancreatitis aguda que no sea el litiásico puro, como puede ser el de esta chica. Y concretamente en esta circunstancia, de nuevo empezamos con un tratamiento médico y ya pediría turno por una colangioresonancia. Bien. Continuamos. Se interpretó el cuadro como una reagudización de su pancreatitis aguda, se decide continuar con ayuno por 72 horas más y realizar un nuevo laboratorio con parámetros inflamatorios a los 3 días. Se le realizó al 14 días el laboratorio donde presentaba una FAL de 198, GOT de 83, GPT de 33, la bilirrubina igual, una milasa de 119, PCR baja y albúmina de 4,6. Ante la sospecha de litiasis canalicular, se solicita nueva colangioresonancia. En la nueva colangioresonancia, a nivel de fosa vesicular, se podría... Sí. Doc, ¿ahí ve las imágenes? ¿Qué le parece? Sí, sí, es lo que vos ibas a decir, que era llamativo la imagen que se ve ahí para biliar, como si fuera un poco de líquido extravasado que puede ser de la cirugía previa, y la dilatación, la diferente dilatación que se ve en la parte supraduodenal que la infraduodenal de la vía biliar. Se ve cístico allá cerrado, bien clausurado, y nada más para destacar. Y en la del medio veo una vía biliar que ya es diferente, se ve prácticamente de un tamaño normal. Y como suele pasar a veces, las imágenes internas, si son chicas, no se ven. Bien. Bueno. Bien, ahí se acerca el doctor Diego Abrego para hablar. No es un poquito legal, es una presentación. Sí, pero se escucha perfecto igual. ¿No? Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, nosotros acá en esta segunda colangioresonancia, lo que vimos ahí a nivel de la fosa de la vesícula de la cirugía previa, esa imagen parabiliar, al lado de lo que sería el colédoco, nos sospechamos de que podría haber sido un remanente vesicular que quedó sin resecar en la cirugía previa. El informe que usted preguntaba antes, doctor, si bien estaba, lo mandaron, hablamos con el cirujano, las palabras fueron de que la cirugía había sido sin ningún inconveniente, que había sido una colecistectomía sin dificultades, post-pancreatitis, post-primera pancreatitis. Pero a nosotros nos quedaba duda esa imagen que está ahí. Si usted observa en la segunda de la secuencia de 3, la del medio, de hecho hasta en la imagen esa agregada se ven como unas imágenes de resta adentro. O sea, nos quedaba la duda de que esto no sea un remanente vesicular que haya quedado. ¿Le hicieron colangiografía en la cirugía o no? Sí. Si se recabó ese dato. Si Sí, es la cirugía. En el informe que mandaron figuraba que habían hecho una colangiografía y no intraoperatoria sin observar. Y en ese informe,
decía la calidad de cálculo que tenía la vesícula? No lo decía, no lo decía. Ah, perfecto, muy bien. Ahora, la parte de páncreas se ve muy poco, el Bilsum no se ve, o se ve, sí, no lo veo yo, y veo la desembocadura en el, bien afinado, correcto, y bueno, y me llama la atención la dilatación que tiene supraduodenal en algunas imágenes y que también intrahepática. Sí, la dilatación esa nosotros en un momento también la observamos, pero teniendo en cuenta de la reagudización de la pancreatitis, la sospecha de un cálculo que no se vea y después que ver esa imagen ahí que nos daba la duda de una sospecha de un remanente vesicular, sospechando la posible migración de cálculo, justificaba esa dilatación. Correcto. Igual nosotros acá el doctor pone las secuencias en las cuales queríamos poner para la discusión, pero en el resto de la colangioresonancia se observaba la desembocadura del Wilson, el cual no estaba dilatado, o sea, las imágenes pancreáticas siempre fueron de un páncreas normal. Y como usted bien dice, teniendo en cuenta la característica de la paciente, las ecografías, si bien son, por lo menos nosotros en cirugía pediátrica, no son de extremada utilidad, en ella nunca dio ninguna información, fueron siempre normales. Sí, perfecto. Pero hay que, a ver, teniendo presente que este chico fue operado de una colecistitis litiásica, uno debe pensar que el diagnóstico más arrimado al real es litiásico, por el mismo antecedente. Disculpe, en realidad no fue operada por es una nena, no fue operada por una colecistitis litiásica, sino le hicieron una colecistectomía post-pancreatitis. Está bien que se sospechaba que era litiásica, pero no por colecistitis, sino por pancreatitis. ¿Y por qué se la sacaron si no tenía nada? No importa. Y bueno, vio que cuando vienen los pacientes de otras instituciones, uno a veces recibe ya las cuestiones a medio resolver o resueltas, y buscar el razonamiento que se hizo previo a veces es difícil. Pero ayuda un diagnóstico, ¿viste? Un diagnóstico más específico. Pero está correcto. Igual está informada la vesícula litiásica. Correcto. Muy bien. Bueno. Seguimos con el tratamiento médico. Sí. Bueno, con diagnóstico de pancreatitis aguda por litiasis o por sospecha de litiasis en remanente vesicular, ¿qué conducta, digamos, tomaría? Primero asegurarme más del diagnóstico, porque tocar una papila por vía endoscópica, que es lo que haríamos en un adulto a lo mejor con más rapidez, nosotros hemos comprobado y hemos demostrado en nuestra experiencia, a nivel de nuestro grupo de trabajo, que la papila en el más joven es mucho más sensible y realmente hay que hacerla muy bien y con mucho cuidado, con mucha precaución, porque la pancreatitis post-endoscopía puede ser muy grave. Entonces, yo seguiría con el tratamiento médico a la expectativa, porque no veo todavía litiasis canalicular en las imágenes esas. Tal vez repetiría y buscando mayor información. Y, lo que usted dice es verdad. Nosotros en cirugía pediátrica todas las litiasis con levación que hemos operado, en realidad a ninguna le hemos hecho papilotomía endoscópica, debido a lo que usted acaba de explicar. ¿Sí? Es mucho más sensible la papila y en realidad trae después consecuencias posteriores, incluso infecciones de la vía biliar. No está del todo indicado la papilotomía endoscópica, o por lo menos a nosotros en nuestra conducta. Y acá la pregunta que le hace el doctor, más que nada con respecto a cómo seguiría, viene aparejado a que ya la paciente tuvo 3 episodios de pancreatitis, y el último fue el más sintomático de todos. Y por ahí Sí. la idea de ya tener la sospecha esta de un remanente vesicular y pensar de que puede estar ocupado por cálculo y vuelva a repetir el episodio, es como que pone a uno en la situación de empezar a jugar con fuego a las complicaciones que pueda generar otra nueva pancreatitis, ¿no? Sí, a mí me gustaría tener una imagen del Bilsum
para tener una idea de que no exista un visum divisum, algunas variaciones de la presentación de la glándula pancreática, que sabemos que son expresivas a veces de esta pancreatitis y que puede darse en el chico, en el adulto, en el adolescente o en el paciente que ya ha sumado años, ¿no? La hemos visto. Y no, en ninguno he visto el virus de ningún tipo de tamaño ni de ubicación. Y bueno, haciendo a lo que usted hace referencia, que es una realidad, no está la imagen, no tenemos las imágenes acá, pero se descartaron esas variaciones anatómicas del Wilson que usted nombra. Perfecto, muy bien. No me lleven al endoscopio todavía. Yo seguiría con tratamiento médico. En este momento seguiría con tratamiento médico, con nutrición parenteral y expectante de que se mejore para poder tener otros estudios. Si no se haga problema, por lo menos desde la parte de cirugía pediátrica, el endoscopio no lo vamos a llevar, quédese tranquilo. Seguimos. Se decidió realizar una videolaparoscopía, eventual resección del muñón vesicular con colangiografía intraoperatoria. Este es el video de la cirugía. Se evidenció una estructura que parecía un muñón vesicular, donde presentaba una seda, parecía que estaba ligado. Se empezó con la disección. Se logró disecar, digamos, el cístico. Se logró realizar una colangio intraoperatoria transcística y bueno, se clipó el cístico, se seccionó y se realizó la colecistectomía completa. ¿Cómo la vieron? ¿Qué características tenía el hepatocolédoco? ¿Qué remanente? No se escuchó la pregunta. No, ¿qué impresión tuvieron? Ahí salió un cangurito, chico. Parece de colesterol. Sí, el remanente vesicular tenía litiasis en su interior. Perfecto. ¿Y la colangio qué mostró? La colangio fue una vía biliar normal. No tenemos la imagen porque se extravió del equipo, pero era una vía biliar normal sin imágenes endoluminales. Perfecto. Bueno, la paciente evolucionó al primer día, toleró dieta, al cuarto día con buena evolución, sin dolor abdominal, se le dio el alta hospitalaria, al control estaba sin dolor abdominal y hasta el día de la fecha sin intercurrencias. No sé si quiere comentar algo antes de la revisión. Sí, primero me hubiera gustado que esté encuesta. Ahora me manda un mensaje que está terminando una cirugía, porque para ver la frecuencia que tiene en los niños la pancreatitis aguda litiásica, como se ve en este caso, que es totalmente distinta a la del adulto, a la que estamos acostumbrados a ver, donde dominan la litiasis y a veces la alcoholemia dentro de los factores dominantes. Acá los factores dominantes son otros, de estructurales, de acuerdo a la anatomía que puede presentar el paciente, de anomalías de enfermedades sistémicas que pueden presentar en estas edades con relativa mayor frecuencia que en el adulto, ya sea hematológicas, inmunológicas y a veces por medicamento. Hasta parasitarios también hemos visto en determinadas ocasiones. Pero estos cálculos son muy de colesterol, parece amarillito, que se rompen rápido, ¿no es cierto? Es lo que pude ver. Sí. No son... Sí. No, lo que en realidad nosotros acá en cirugía pediátrica tenemos más o menos una frecuencia que ronda el 2% de litiasis coledociana. Siempre los litos que hemos recuperado son de esas características de colesterol blando, salvo una oportunidad que tuvimos uno post trauma que tenía un lito negrito duro, pero si no son blandos de colesterol que se suelen deshacer fácilmente. Incluso cuando uno hace la exploración de la vía biliar, muchas veces saca restos del cálculo desarmado.
Y nosotros acá en el hospital tenemos alrededor y entre 2 a 4 pancreatitis al año por litiasis en chicos. Es una patología que cada vez la estamos viendo con más frecuencia en cirugía infantil. Por suerte nosotros estamos en una institución polivalente con un servicio de cirugía general con muchísima experiencia en esta patología, que siempre es un sostén muy importante para los cirujanos pediátricos, que en realidad es una patología, no la colecistectomía simple, sino estamos hablando de la litiasis coledociana, a la cual nos enfrentamos cada vez con mayor frecuencia y que no hay un entrenamiento de muchos pacientes al año como para que uno pueda decir que los cirujanos pediátricos tienen una experiencia de manejo de la vía biliar tal cual lo puede tener un cirujano adulto y mucho más en un servicio como el acá el del HPC, como también sucede con ustedes, que tienen una alta experiencia en litiasis coledociana. Por eso es muy importante para nosotros contar siempre con ese apoyo. Muy claro, doctor, muy claro su observación. Bueno, continúo con una revisión. ¿Sí? Las principales causas de pancreatitis, como dijo Doc, en niños son traumáticas, idiopáticas, anomalías del sistema biliar por medicamentos o enfermedades sistémicas. Sin embargo, hasta un 30% se pueden deber a litiasis vesicular. En los últimos años ha habido un aumento en la incidencia y en el número de pancreatitis agudas pediátricas. La causa subyacente de litiasis vesicular aún no se ha determinado, pero es probable que al menos en parte esté relacionada con el aumento de los niveles de obesidad infantil. Cuando no se puede obtener una visión crítica de seguridad durante la disección del triángulo de Calot, la conversión no siempre proporciona una mejor vista de la anatomía. En caso de una colecistectomía laparoscópica difícil, donde hay riesgo de la vía biliar por colecistitis aguda, adherencias densas o inflamación, un cambio en la estrategia hacia una colecistectomía subtotal o drenaje puede ser más práctico o menor riesgoso para lesiones de la vía biliar. La colecistectomía subtotal tendría algunas desventajas como mayor tasa de filtración biliar, drenaje prolongado o mayor requerimiento de drenaje percutáneo. Además, el remanente vesicular puede continuar albergando o desarrollar posteriormente litiasis, inflamación, fístulas con estructuras adyacentes o pancreatitis aguda, dar lugar a síntomas que requieren tratamiento posteriormente. La presentación más común de los pacientes con vesícula biliar residual es el cólico biliar típico recurrente, que se asemeja al dolor previo a la colecistectomía inicial, y el diagnóstico sigue siendo dificultoso y si no se sospecha puede someterse al paciente a una batería de investigaciones médicas innecesarias. El tratamiento definitivo, creemos que de la vesícula biliar residual sintomática, es la colecistectomía completa. Puede ser muy exigente, ya que estos pacientes tienen el antecedente de patología vesicular compleja y que se ve agravado por las adherencias debido a la cirugía inicial. No está claro cuál es la morbimortalidad y las secuelas a largo plazo de la colecistectomía subtotal. Esta es una revisión sistemática de la evidencia disponible sobre la morbimortalidad y los resultados de colecistectomía subtotal. Es un estudio, una revisión donde se seleccionaron 925 publicaciones, 843 fueron descartadas porque los artículos de la palabra colecistectomía subtotal estaban, digamos, contenidas en un contexto diferente. Se leyeron 102 artículos con más detalle, 18 no estaban en inglés, por lo cual se descartaron, y 67 artículos se referían a casos reportes. Se seleccionaron 15 artículos que, si bien, digamos, eran estudios retrospectivos, tenían un tamaño pequeño, moderado, y solo 4 tenían un seguimiento a largo plazo. Acá se observan los 15 estudios y el seguimiento, o sea, la media en meses de los 4 que tenían seguimiento a largo plazo. Incluyeron 625 pacientes, 13 trabajos mencionaban a la colecistitis aguda como la causa más frecuente de indicación de colecistectomía subtotal y 8 trabajos informaban sobre la incidencia del síndrome de Mirici, que fue indicación en 7,5%. Nombraban 4 técnicas, la técnica A, que era extirpar la pared anterior dejando la posterior adherida al hígado, sin cerrar el muñón vesicular, dejando drenajes. La técnica B era igual a la A, pero cerrando el muñón vesicular.
Y la técnica C es una resección de la pared anterior y posterior de la vesícula sin dejar drenaje de forma rutinaria, y la técnica D es igual que la C, nada más que dejando drenaje y fenestrante, dejando el muñón abierto. Bueno, los resultados del total de los pacientes, solo 10% de los pacientes necesitaron conversión a cirugía abierta. La media de estadía fue 5 días. La complicación más frecuente era la fuga de bilis en 10% de los pacientes, con una media de resolución de 10 días. 8 pacientes fueron reoperados, 3 fueron operados por absceso, 3 por fuga biliar persistente, 1 por un cálculo retenido infectado y un paciente por sangrado del lecho. Se requirió drenaje percutáneo en 5 pacientes y 3 pacientes tuvieron mortalidad no relacionada a la técnica quirúrgica. Se murieron 2 pacientes por infarto de miocardio y 1 por sepsis pulmonar. Estos son los resultados según las técnicas, donde compara las técnicas que realizaron el cerrado del muñón vesicular y tenían mejores resultados en cuanto a la fuga de bilis, en cuanto a las reoperaciones, a la RCP postoperatoria y también al drenaje percutáneo. Los cálculos residuales se presentaron dentro de los 6 meses en 2% de los pacientes, o sea, en 4 pacientes de los 184 que presentaban seguimiento a largo plazo. El resto de los pacientes no tenían. 3 de estos fueron tratados exitosamente por RCP y 1 por colecistectomía total. Los resultados de la colecistectomía parecen ser aceptables y la formación de cálculos recurrentes no parece un problema importante a corto plazo. La RCP se realizó en 26 pacientes, 13 por cálculos retenidos, 11 para colocar un stent para disminuir la fuga biliar y 2 pacientes porque tenían alteración del hepatograma pero no se encontraron anomalías. La necesidad de RCP parece mayor cuando se deja el muñón vesicular abierto, 20 pacientes versus 6, por lo tanto el cierre del muñón parece ser ventajoso, disminuyendo la necesidad de RCP, disminuyendo la cantidad de fuga y los días de internación. Por tanto, la colecistectomía subtotal se asocia con un número relativamente elevado de RCP postoperatoria, sin embargo, minimiza el riesgo de lesión de la vía biliar y las fugas de bilis se resolvieron espontáneamente después de 10 días. El abordaje laparoscópico es factible para el 90% de los pacientes y solo 10 requirieron conversión. Solo se informó un caso de lesión de la vía biliar y no se informó mortalidad relacionada con el procedimiento. Debe tenerse en cuenta que, bueno, en este estudio el seguimiento fue limitado, posiblemente se subestimó la necesidad de una colecistectomía completa a largo plazo, y la evidencia y la seguridad de la colecistectomía completa laparoscópica después de una subtotal es aún escasa. La colecistectomía subtotal parece factible, puede ser una buena alternativa a la conversión para una vesícula difícil, permite terminar el procedimiento por vía laparoscópica sin aumentar el riesgo de lesión de la vía biliar. Lo que sí no se puede extraer conclusiones firmes sobre el método, pero parece que el cierre del remanente vesicular podría tener mejor evolución. Muchas gracias. Hola, buenos días, Tucho. ¿Qué tal? Yo quería hacer un comentario con respecto a la colecistectomía subtotal y un poco, digamos, para plantear la experiencia vivida que seguramente debe ser parecida a la que tuviste vos. Yo hace muchos años, en la época abierta, en los 80, me había percatado del riesgo que se vivía, y sobre todo con pacientes ancianos y en cuadros difíciles, y entonces empecé a hacer colecistectomía subtotal. Al principio estaba muy contento porque me evitaba, digamos, sufrir, hasta que tuve que empezar a reoperarlos años después porque hacían litiasis en el remanente. Después de un tiempo, aquella época era abierto, ¿no? Así que reoperar un paciente era bastante doloroso, de manera que terminé optando por intentar hacer la colecistectomía completa, en la mayoría de los casos. Hoy uno vive
como que hay un renacimiento, digamos, de esa idea, digamos, de no correr riesgos. Yo creo que el cirujano que operó a esta pacientita, si bien por lo visto no se orientó bien, estuvo acertado en el tema de irse, digamos, a tiempo. La vesícula no era difícil, ese muñón no era difícil para un cirujano general, pero digamos, es poco el daño que se hace yéndose a tiempo, eso estoy de acuerdo y me parece bien. Sin embargo, lo que quería comentar es que yo creo que va a haber en el futuro, ante el auge que tiene la técnica esta de la colecistectomía subtotal, va a haber un mayor número de casos de pacientes que después los tenemos que reoperar y que antes no era más fácil una reoperación. Entonces, si uno tiene la experiencia, me parece que debería tratar de afinar bien, no escapar demasiado temprano, afinar bien el paciente que va a dejar con una colecistectomía subtotal. Hace poco, creo que con la doctora Bersano nos pasó, que dejamos una colecistitis aguda y dejamos una subtotal. Pero digamos, nosotros con 400 colecistectomías al año, no hacemos ni una por año. La indicación es muy, muy restringida de hacer colecistectomía subtotal. Me interesaría mucho tu experiencia, Ángel. Sí, yo coincido en todo, Miguel. Creo lo siguiente, son colecistectomía incompleta. Y lo más importante es la información, porque la complicación de esa colecistectomía incompleta generalmente la puede recibir otro equipo quirúrgico que no tiene nada que ver con el inicial. Y es importante haber sabido que para colmo un chico, saber si era por cálculo, si tenía cálculo o no tenía cálculo y si hizo su pancreatitis. Creo que sí, el síndrome del cístico corto, ¿te acuerdas? El cístico alargado, el que se dejaba mucho cístico, que aparecían las litiasis producto de no haber hecho completa la colecistectomía. Creo que sí, uno tiene que saber sus limitaciones y tener mucha precaución en no hacerle un daño mayor del que tiene el paciente por su patología. Pero siempre que se pueda hacer la colecistectomía completa y bien hecha, porque esta evidentemente que es un remanente importante y con patología. O sea que yo creo, como pasa a veces con las lesiones quirúrgicas, uno recibe el informe de que el médico que lo operó le gustaría que fuera, pero no el real. Y a partir de ahí se empiezan a surgir distintas expectativas para sacar de su problema. Pero coincido completamente, cualquier reintervención es un poco ingrata y más si tratamos de un adolescente, de un chico, eso implica también una sensación distinta. Pero que sí, hoy la laparoscopía también nos deja a veces un campo bastante sano como para poder hacerlo más tranquilo que cuando lo hacíamos por vía laparotómica. Y que evidentemente la pancreatitis del niño y del adolescente o el adulto tienen también pocas diferencias en cuanto a las complicaciones y en cuanto a la evolución. Por eso también siempre es importante tener la posibilidad de la derivación cuando uno o el conocimiento de lo que ha pasado en la cirugía previa. El resto coincido en todo, Miguel, y creo que la experiencia de los que hacemos este tipo de patología no puede diferenciarse mucho porque siempre uno tiene que tratar de hacerlo más completo siempre que se pueda. Y de ahí en más, saber si es incompleto, transmitir que es incompleto, porque el tiempo es el verdadero juez de nuestro accionar. Ángel, un gusto haber compartido contigo este caso. Así que bueno, nos despedimos con la idea, bueno, de reunirnos el primer martes de septiembre. Un gusto enorme y que lo pasen muy bien con mucha salud. En este momento les deseo de corazón, les deseamos todos los que estamos en este servicio y sepan que lo tenemos siempre muy cerca. Muchas gracias. El caso fue muy interesante. Muchísimas gracias y hasta la próxima.